todas o ninguna, complementación y un pareo. ¿Ya? Un pareo. Ya. Entonces comenzaremos. Defina miopía axial. ¿Cómo definirían miopía? Defecto refractario. Refracción, defecto de refracción, refractivo. Donde el foco de luz se enfoca delante de la retina. Es un defecto de refracción. Los defectos de refracción, ¿qué nombre les damos genéricamente? Ametropías. Entonces es una ametropía en la que los rayos de luz no llegan a la retina. ¿Qué se llama cuando todos los rayos de luz llegan a la retina? Emetropía. Es un defecto de refracción en el que los rayos de luz llegan delante de la retina. Habíamos dicho que una clasificación nos permite dividir en miopía fisiológica y patológica. En la miopía fisiológica, ¿cuál es la característica? Que el sistema de lentes es más poderoso de lo normal, ¿no ven? Más 70. Este tipo de miopía llegaba solamente hasta los 22, 23 años y hasta 6 dioptrías de medida. Pero esa no es la que me piden. La que me piden es la otra miopía, la miopía axial o patológica. ¿A qué se debe la miopía axial? A que el ojo es más grande de lo normal. 30, 32, 33 milímetros. Esa es la miopía axial. Es en la que el ojo es más grande que el tamaño normal. ¿Cuánto es el tamaño normal del ojo? Medido por ultrasonido. 22 a 26 milímetros, ¿no es cierto? No se van a olvidar. La miopía axial, entonces, es la miopía que se debe a que el ojo es más grande de lo normal. Doctor, ¿me podría repetir de la patológica? No entendí bien. La miopía fisiológica Fisiológica. se debe a que el ojo tiene más poder de lentes que 60 dioptrías. ¿No ves? Que es lo normal. La patológica se debe a que el tamaño del ojo tiene un tamaño, un diámetro entero posterior, sí, mayor a lo normal. ¿Cuánto es lo normal? 22 a 26 milímetros, 23 nosotros consideramos. Mayor que lo normal, ¿no ve? Exacto. Esa es la miopía patológica o axial. Axial es de eje, de que ha crecido más en su eje antero-posterior. Defina cuál es el defecto de refracción del astigmatismo. ¿Qué es el astigmatismo? ¿Cómo definiríamos astigmatismo? Es una metropía cilíndrica. Ya, es una metropía cilíndrica que se debe a Diferentes capacidades refractuarias. de diferencia de curvatura, diferencia de refracción entre los ejes de la córnea. Recordemos que la córnea no tiene el mismo diámetro horizontal y vertical. ¿Cuánto es el diámetro horizontal normal de la córnea? ¿Cómo es? ¿Cuánto es el diámetro horizontal de la córnea? Horizontal. 12 milímetros. ¿Y vertical? 10. 11 milímetros. Algunos dicen 11 y 10.5, depende del autor, pero en su libro dice 12 y 11. ¿Ya? Son distintos diámetros. Y como son distintos diámetros, es como si fueran dos lentes que hacen distintas líneas focales, una delante y una detrás. Esa es la definición de astigmatismo. Dos líneas o puntos focales en distinto lugar, ¿no es cierto? Sí. Ahorita vamos a volver con eso. ¿Qué es la presbicia? Pérdida de acomodación de cristales. Entonces, ¿a qué edad se presenta la presbicia? Después de los Después de 40. 40 a 45 años, todas las personas empezamos a tener problemas con el cristalino. El cristalino es un lente bien interesante. ¿Cuántas dioptrías aporta a estas 60 dioptrías el cristalino? 20, 12 a 20, 22, 20, 12 a 20 si colocan está bien, ¿ya? El cristalino tiene la característica de que puede hacerse más plano o más curvo. Cuando es más plano tiene menos medida y cuando es más curvo tiene más medida. Gracias a eso nosotros podemos ver claro de lejos y claro de cerca. A la edad que tenemos, bueno, es
Fácil, alejamos y acercamos, no hay problema. A partir de los 40 años ya no es así. El cristalino se hace rígido y se queda en su posición de descanso. ¿Cuál es su posición de descanso? ¿De lejos o de cerca? De lejos. La posición de descanso del cristalino es de lejos. Ya no puede hacerse más redondito. Ya no, se ha vuelto muy rígido, muy duro. Entonces la persona paulatinamente tiene que alejar para ver más claro. Hay dos opciones, o darle un lente para que acerque, o hacerle un trasplante de brazo, ¿no ve? Porque alejando logra ver más claro. Esas son las opciones. Eso es la presbicia, la vista cansada a partir de los 40-45 años. ¿Cuáles son las 4 partes del cristalino? Sí, aquí está la pregunta. Cápsula, corteza, núcleo y epitelio. Esas son las 4 partes del cristalino. Cápsula, corteza, núcleo y epitelio. ¿Qué? Está pinta frío esa pregunta. No está. ¿Cuál es el poder refractivo del cristalino? Está feo. ¿Cuánto es el poder? Do cristalino 20. 20, 12 a 20. Muy bien, más 20. Defina catarata y sus tipos. Esto va a ser un poco complicado. Definiremos catarata nomás por ahora. Opacidad del La catarata es la opacidad opacidad del cristalino. cristalino. El cristalino se vuelve opaco. Eso es catarata básicamente, que la luz ya no puede atravesar el cristalino. Sus tipos ahorita vamos a ver. ¿Qué es uveitis? Inflamación del tracto uveal. Inflamación del tracto uveal, muy bien. ¿Qué conforma la uvea? ¿Cuál es el tracto uveal? Iris, Iris, coclear, coclear. Muy bien. Y aquí dice clasificación de la uveitis. Si yo pondría esa pregunta, clasificación de la uveitis que va a entrar, clasificación anatómica, hay clasificación varias. de... Entonces, visão. clasificación no. Anatómica. Tiene que ser Depende do clasificación anterior. según la ubicación, Não, pode ser según la ubicação duración. anatômica, duração, visão, Exacto, hormônio. según la respuesta a los corticoides, según el tiempo, si es aguda o crónica. Clasificación no. Puede ser, va a entrar una pregunta de eso o más Clasificação preguntas, anatômica, né? pero tienen que entrar eso. Es la más importante, no la anatómica. Sí, oye. Vamos con la segunda hoja. ¿Qué es uveitis? Y no, Inflamación del Tracto tracto uveal. uveal. ¿Dónde se ubica la uvea? La uvea se encuentra ubicada por debajo de la esclera y por encima de la retina. O sea, es la túnica media. Clasificación de uveitis depende, ¿no? Entonces les he dicho, hay varias clasificaciones. Miopía, preguntan. Hipermetropía, astigmatismo. Supongo que quieren saber la diferencia entre los tres. La miopía hemos dicho que es que los rayos de luz llegan delante de la retina. La hipermetropía Detrás de la retina. por detrás de la retina. Si es que la miopía se debía o que el sistema de lentes era muy poderoso o que el ojo era muy grande, la hipermetropía es lo contrario. O el sistema de lentes es menos de 60, digamos 40, o el ojo es más chiquito, digamos 18. Pregunta, ¿los bebés cuando nacen serán miopes o hipermétropes? Hipermétropes, porque su ojo es más chiquito. A medida que va creciendo, se hacen hemétropes, llegan a lo normal, ¿ya? Entonces son hipermétropes. Los bebés al nacer. ¿Y qué es astigmatismo? Ya hemos dicho, ¿no? Que los rayos de luz no llegan en un solo punto, sino en 2 puntos o 2 líneas diferentes. ¿Qué es catarata? Opacidad del cristalino. Opacidad del cristalino. Clasificación de catarata. No, No hay. Oh, hay, pero Depende, muy bien. Puede ser uno según la edad, otro según la zona de opacidad, otra según la causa, otra si es primaria o secundaria. Entonces hay varias clasificaciones. Si les pregunto, que les voy a preguntar una, les voy a especificar cuál es. no. É a zona. Y esta pregunta, ¿qué es cristalino? ¿Qué es cristalino? Esta no la vamos a preguntar, ¿no? Esta anularemos. ¿Qué es cristalino? Es una parte del ojo, digamos. Mas Dime. vai perguntar da classificação anatômica, Gil? A eso no sé, pues. Les vamos a ver. Si aquí han preguntado eso, les voy a decir. É a principal. Aquí va, ¿qué es la uveitis? Ya hemos contestado, inflamación del tracto uveal. Clasificación de la uveitis, si no me ponen cuál clasificación. Eu botei. ¿Qué síntomas se presentan en las enfermedades corneales? Muy bien, esa está bonita. ¿Cuáles son
las enfermedades corneales. ¿Cómo podemos agrupar las alteraciones de la córnea? ¿Cómo agrupa el libro? Inflamatória, Inflamações, traumática. Una es Inflamación. queratitis, son las inflamatorias. Ajá. Otra, Distróficas. distrofias y Degenerativas. degeneraciones. Otra, Traumáticos. traumatismos y Traumáticos, finalmente tumores. tumores, ¿no es cierto? Ajá. Las inflamaciones, no. Las enfermedades corneales, ¿qué tienen en común? No, en todas las enfermedades corneales Corneales, no. no. ¿En las queratitis hay dolor? No. Sí, todas las queratitis Sí, ahora cursan es con dolor. dolor. Las degeneraciones cursan con dolor, algunas, otras no. Las distrofias no cursan con dolor. ¿Ya? Los traumatismos cursan con dolor. Sí, cursan con dolor. Los tumores, no. Entonces no es común a todos. ¿Qué es común a toda enfermedad en la córnea? Perda de la Baja de agudeza visual variable, dependiendo de dónde sea la alteración. Si es que yo tengo acá mi córnea y la alteración es periférica, ¿me va a afectar a la visión? No. No mucho, casi nada. Pero si es central, sí. Entonces la baja de agudeza visual es común a todas las patologías. Y a todas las queratitis, dolor. ¿Ya? La opacidad también en las queratitis. Doctor, Pero eso es entonces, signo, ya no es síntoma. Dolor, yo, por ejemplo, sería no tenía una pregunta. Síntomas corneales. Básicamente serían dolor, que puede Síntomas ser variable, corneales o síntomas de queratitis corneal o de distrofia corneal. y distrofia no es dolor. Síntomas de distrofia Solo- corneal, baja de agudeza visual. Solo esto. Solo baja de agudeza visual. ¿Ya? Incluso, ¿cuáles son las dos únicas distrofias que se pueden ver a simple vista? Queratoglobo. Queratoglobo. Incluso esas provocan baja de agudeza visual, porque como se hace más redondita, más cónica la córnea, provoca astigmatismo y la visión baja, se hace borrosa. ¿Qué condiciones son necesarias para que se produzcan las úlceras corneales bacterianas? Muy buena pregunta. Caliente, Lesión en el epitelio y presencia. presencia de bacterias que tienen la capacidad de invadir, de infectar la córnea y un defecto epitelial. Factores predisponentes: uso de lentes de contacto, traumatismos, presencia de un reservorio bacteriano como una dacrocistitis crónica en la que siempre hay pus, siempre hay conjuntivitis y provocan eso, ¿ya? Pero los imprescindibles son esos dos: bacteria que puede invadir, que tiene la capacidad de infectar la córnea, y defecto epitelial. Doctor, ¿puede decir bacterias? A pergunta Factores indispensables para que se produzcan las úlceras corneales bacterianas. 3 virus que causan queratitis vírica. Herpes simple, Herpes simple, zoster 1 y 2. Epstein-Barr. Ya Epstein-Barr, herpes zoster, zoster, simple 1 y 2, y están adenovirus, citomegalovirus. citomegalovirus. Esos son todos los herpes: herpes 1, 2, herpes zoster, Epstein-Barr, citomegalovirus y adenovirus. ¿Ya? Otros virus no están descritos en su libro, aunque hay algunos que pueden provocar. Clasificación de patología corneal. Ya hemos dicho, ¿no? Está quente? Queratitis. Está caliente aquele? ¿Qué? El virus? Dos Hay que decir, está caliente. o no, Tibiecito, sí, por ahí va. Clasificación de patología corneal. Si es que le estoy explicando, por algo es, ¿no ven? Ah, sí. Patología corneal, ¿qué hemos dicho que es? Patología corneal, distrofia. Queratitis, degeneraciones y distrofia, traumatismos y tumores. Ajá. La bacteria más frecuente de la queratitis estromal bacteriana. Uy, ¿qué diferencia hay entre queratitis estromal y úlcera corneal bacteriana? ¿O es lo mismo? En las úlceras corneales bacterianas hay una solución de continuidad, es una úlcera. ¿Cómo yo evidencio que hay esa solución de continuidad? ¿Qué examen le hago? ¿Qué contraste uso? Fluoresceína. Fluoresceína. Le pongo fluoresceína y se tiñe, muestra la herida. Mientras que las intraestromales no tiñe con fluoresceína, están por dentro del estroma, hay epitelio por fuera. ¿Qué bacterias provocan las úlceras corneales bacterianas? Generalmente bacterias extracelulares. Las bacterias intracelulares, o sea, las que requieren de la maquinaria de las células para poder proliferar, son las que son intraestromales. Dentro de esto también puede entrar la tuberculosis y la sífilis, entonces hay que tomar en cuenta esto. Para diagnosticar queratitis intraestromal, enfermedad sistémica.
Las úlceras corneales bacterianas se diagnostican porque hay la lesión, se logra ver la solución de continuidad. ¿Ya? Síntomas de iridociclitis crónica. La Só tô iridociclitis, devagar. Sim, doutor, faz muy rápido. Calma aí. Ya, les doy tiempo. Me dicen cuándo. Já, Para eso me hacen Dolor no detenerme. crescimento. ¿Qué es la iridociclitis? Inflamação da íris Del, Cocciar. e do corpo ¿qué parte del cuerpo ciliar? plicado. De la pars plicata. Si es que está inflamada la pars plana, es una pars planitis. Y si está inflamada la coroides, coroiditis, corioretinitis o retinocoroiditis. La iridociclitis, ¿qué tipo de uveitis es? Anterior. Anterior. Iris y cuerpo ciliar, uveitis anterior. Pars planitis, Intermédio. intermedia. Esa es la clasificación anatómica y, como dices, es la más importante. Y la corioretinitis o retinocoroiditis, posterior. Essa tá aí. Hay una más, O retino. falta, la panuveitis, que es la inflamación de las tres al mismo tiempo, ¿no? La iridociclitis, aguda y crónica, ¿duele? Sí. Sim, Sim, a anterior aguda dói. dói. Só no intermédio e posterior. A dura duele, la aguda crónica un tiene poco más dolor menos. que la crónica, muy La bien. intermedio y posterior. ¿Cómo es el dolor de la uveitis? Urente. ¿Segura? ¿Y de la queratitis? Es urente da queratitis. Peraí, eu tô confundindo já. La queratitis, el dolor que provoca es urente, como una herida. De la uveitis es compresivo, Ai. como si estaría apretado el ojo, ¿ya? Se puede confundir con el glaucoma agudo también por eso, porque es un dolor intenso, es un dolor muy fuerte, a veces incluso no le deja hacer actividades a la persona. En la uveitis anterior baja la visión, en la iridociclitis, Sí. Não. Oh. Va. sí, Ah, pero sí. depende, Todo ¿ya? Va ¿Cuál a baja depender más la porque visión? o que ¿La vai- uveitis, em la intermédio iridociclitis posterior. aguda o la crónica? Crônica. Aí Crónica baja más la posterior baixa visión. mais. Tu tá comendo minha caneta, né? Incluso puede haber complicaciones, catarata o glaucoma en la crónica, que también van a bajar la visión. ¿La uveitis intermedia puede bajar la visión? Baixa Sí, sim, baixa. cada minha Sim. desópsia. Tem miosópsia. Ya, aparte de las miodesopsias, porque puede provocar edema macular. Entonces Ah, baja é, la a visión. complicação, Principal edema complicação. macular. ¿La uveitis posterior puede bajar la visión? Também, tá. Sí, por las miodesopsias, por la inflamación en el vítreo o porque la misma retina se puede lastimar, ¿no es cierto? Puede provocar cicatrices. ¿Se acuerdan que les mostré unas cicatrices Ajá. corioretinianas? Puede Eso provocar sobre eso. Entonces, esa es la clínica. ¿Qué más se puede ver en la queratitis anterior, en la iridociclitis anterior? En la córnea, ¿qué voy a ver? ¿O no voy a ver nada? Hiperemia. Ya Muy va a haber bastante, alrededor de la córnea. ¿Cuántos tipos de hiperemia Hiperemia conocen? ciliar, difusa. Hay tres, hiperemia ciliar, difusa y la sectorial. Sectorial. La hiperemia difusa es que está roja toda la conjuntiva. Es sinónimo de conjuntivitis. La hiperemia sectorial es que solo un lugarcito está rojo. Eso puede ser una hemorragia subconjuntival, una pingüécula, un pterigium, una escleritis o una epiescleritis. Solo un lugarcito está rojo. La hiperemia ciliar o periquerática es que alrededor de la córnea está hiperémico, está rojo, pero el resto no. Eso me indica que hay un problema o en la córnea o en el segmento anterior del ojo. ¿Ya? Pero en la córnea, ¿qué voy a ver? En las uveitis anteriores. Pueden ser granulomatosas o no granulomatosas. ¿La? Como é, doutor? Pergunta. ¿Qué veo en córnea en las uveitis anteriores? Sí. El fenómeno de Tyndall es en la cámara anterior, veo proteínas. ¿Y qué pasa con esas proteínas por la gravedad? Flare también se dice, ¿no? Tyndall o Flare. Tyndall o Flare. Está turbia la cámara anterior. Esas proteínas por gravedad se van a adherir al endotelio corneal. Ah, é o que eu te falei com o meu nome. ¿Y qué se llama cuando se adhieren al endotelio corneal? Precipitado querático. PECAS, precipitados queráticos, que pueden ser granulomatosos o no granulomatosos. ¿Cómo está la pupila en las uveitis? ¿Miótica o midriática? ¿Seguro? É miótico. Miótica. Cuando hay inflamación, está Miótica. miótica. Recuerden, signos de segmento anterior en la queratitis son los mismos que los signos de la uveitis. Hiperemia ciliar, Tyndall y miosis. Lo mismo hay en la uveitis anterior. ¿Ya? Son los signos de segmento anterior. Me dicen que hay una inflamación Como no estoy en segmento anterior. Hiperemia ciliar, Tyndall, presencia de exudados
Sí. y proteínas en cámara anterior Y y miel. miopsis. Esos son. Si la pupila está midriática, no es uveitis. Hay algo más, puede ser glaucoma agudo. ¿Y en qué consiste la panuveitis? Inflamação de todo o tracto. Todo el tracto, del iris, el cuerpo ciliar y la coroides. ¿Qué diferencia hay entre miopía y hipermetropía? Que a miopia é uma que Muy bien, la miopía, ¿dónde converge? Delante o Aquí detrás. delante de la retina. Delante de la retina. La hipermetropía, Después. detrás de la A retina. pergunta é boa, vai cá. Esa es la diferencia. Esmaga. Etiología de la miopía. ¿Cuáles son las causas de la miopía? As causas da miopia. ¿Cuáles son? Muy bien. La axial es lo mismo que la miopía patológica. El ojo es más grande que lo normal. Curvatura e qual? De curvatura quiere decir que el sistema de lentes es más poderoso, o la córnea o el cristalino son más redonditos. ¿Cómo se llama la alteración que hace más redondo al cristalino? ¿Cómo está? ¿Qué alteración de la forma del cristalino que es más redondo? ¿Cómo se llama? Tem um nome esse ano. Não quero a córnea. Del cristalino. Ah, puxa. El cristalino tiene alteraciones de la forma, de la posición y de la transparencia, ¿no ves? Sí. Alteraciones de la forma. ¿Cómo se llama esa alteración? Esferopagia. Es cuando el cristalino es más redondito. Y la miopía de índice se debe a que está chupando más líquido. Se da generalmente en la diabetes, ¿no ves? Les he dicho que la diabetes puede debutar con una miopía. El paciente de repente ya no le sirven sus lentes de cerca y ve mal de lejos. ¿El miope ve mal de lejos o de cerca? De lejos, es corto de vista, de cerca ve bien. Se vuelve miope de repente el paciente. ¿Qué ha pasado? Su cristalino ha chupado líquido, porque había mucho azúcar, mucha glucosa, y eso provoca miopía de índice. Eso nos hace sospechar de Doutor, alguna vai alteración. perguntar também dos tipos de lentes que vão usar, miopias. Entonces, en la miopía, ¿qué tipo de lentes se usa? Pegar lente Negativos, Negativo. divergentes o cóncavos. Es lo mismo. ¿Ve? El lente para la miopía es... Me han hecho caer, ¿no? Porque eso no estaba aquí. Y el lente para la hipermetropía y para la presbicia es lente positivo, convexo o convergente. Los tres es lo mismo. Ah, tá, já. Y para el astigmatismo, Cilíndrico. cilíndricos o esferocilíndricos. Espero que cilíndrico. Fiado. ¿Cuál es la clínica del astigmatismo? Barra visual. Ve borroso de lejos y de cerca, ve un poco distorsionado incluso, ¿no? Ya les dije que era pregunta de examen. ¿Cuál es la principal causa de catarata? primária senil, primária secundária uveitis anterior. La principal causa de catarata, o sea, primaria es la senil, y de catarata secundaria, Uveitis anterior crônica. uveitis anterior crónica. Eso no se olviden, eso es más que caliente, eso quema. Aí eu gravei no dia dele falando. Complicación posoperatoria tardía de catarata. ¿Cuáles son las complicaciones posoperatorias tardías de catarata? Sei lá. Isso. Ah, doutor, botei isso aí, mano. Infecção. Sepsis. ¿Qué? Infecção. Puede ser que pregunte. Vou passar. Ah, vai perguntar. Está en el resumen que les he dado, es importante saber. Ah, Las sí. complicaciones de la catarata pueden ser intraoperatorias, Pós-operatório. posoperatorias precoces y tardías. ¿Ya? Las intraoperatorias hay una que es bien peligrosa y por suerte no se produce mucho. Se da con la extracapsular, ya no se da con la FACO. Es la hemorragia coroidea expulsiva. Yo he visto una vez en un paciente con glaucoma. Yo no estaba operando un cirujano que es más hábil que yo y que opera los casos difíciles. Era un paciente que tenía glaucoma y catarata. La presión del paciente al momento de entrar a quirófano estaba en 44. ¿Cuánto es la presión normal? 10 a 21. Entonces este paciente estaba con 44, estaba con hipertensión, a pesar de que le pusimos manitol preoperatorio. El manitol es un agente osmótico, chupa, ¿no ve? Líquido, también hace que el ojo baje la presión, a pesar de eso entró con 44. Se entró a operar y la catarata era muy dura. La idea era hacerle una FACO, pero era muy dura y no se podía quebrar el núcleo. Entonces la luxó a cámara anterior y amplió la incisión para poder sacar. O sea, como en una extracapsular visto, no es como un parto. Apenas ha ampliado la incisión, se ha venido la catarata, se ha venido vitrio y ha empezado a venir sangre.
zas, de golpe. Eso es hemorragia coroidea expulsiva. Hemorragia quê? Hemorragia Supracoroidea expulsiva. Expulsiva. Se llama expulsiva porque te bota el ojo, te bota todo el ojo y empieza a sangrar. Le das puntos, pero generalmente es muy mal pronóstico. Por suerte no es muy frecuente. A pós-operatória tem muito, põe a operatória mesmo. Se for perguntar La isso aí, otra tá complicación que se perguntando, tiene tá intraoperatoria es la ruptura de cápsula posterior. Durante la cirugía de catarata Tú puede estás romperse la cápsula posterior. ¿Qué pasa si se rompe la cápsula posterior y ya no tengo cristalino aquí? El vítreo se va a venir por acá. Si es que es muy grande la ruptura, no voy a poder poner incluso lente acá, voy a tener que poner lente en cámara anterior. Si es chiquita, puedo poner un lente y cierro esa ruptura. Y las posoperatorias precoces, una de ellas es que puede haber un glaucoma, Elevação da pressão. elevación de la presión. Para operar nosotros usamos una gelatina, es viscoelástico, ¿no ve? Ese viscoelástico a veces no lo lavan bien. Si no lo lavas bien, se queda dentro del ojo y te tapa el trabéculo, no filtra el humor acuoso y hay una elevación de la presión intraocular. Otra posoperatoria precoz, Hérnias de... que es la hernia de iris. Me ha pasado eso hace unos 2 días. Tú le has puesto los puntos al paciente. ¿Cuántos días el paciente no tiene que hacer esfuerzo? 2 Una semana, porque especialmente si es extracapsular. Cuando hacen esfuerzo, a través de estos puntos el iris puede salir. Tienes que entrar con una espátula y volver a colocar el iris en su posición, porque si no, por ese iris puede entrar infección y es doloroso. ¿Qué estructuras duelen en el ojo, dentro del ojo? El iris y la pars splicata, o sea, la parte anterior. Cuando el iris está fuera del ojo es doloroso, hay mucha molestia, hay que reducir y hay que cerrar. Y las tardías son bastantes. Quizás la más importante es el desprendimiento de retina, que tampoco es muy frecuente. Cada año que pasa después de una cirugía de catarata, aumenta 1% el riesgo de que la retina se desprenda en la persona. A los 10 años es 10%, a los 20 años 20%, a los 40 años 40%. Por eso es que cuando se hace faco refractiva se le hace firmar eso en el consentimiento informado. Generalmente, ¿cuáles son las 2 técnicas quirúrgicas para eliminar la miopía? Láser, puede ser lásico, PRK y la facomulsificación. Cuando haces facomulsificación, le pones lente intraocular y le avisas al paciente, si tiene 30 años, que a sus 50 años tiene 20% de riesgo de desprendimiento de retina. O sea, tiene más riesgo que una persona que no ha sido operada. No hay ninguna cirugía perfecta todavía, aumentan los riesgos. Y la otra complicación importante postoperatoria tardía es la OCP, la opacidad de cápsula posterior. Tú has sacado el cristalino y le has puesto su lente. A veces, aquí está el cristalino, ¿no? Aquí está y has puesto el lente. Algunas veces no limpias todas las células epiteliales, ellas están en el ecuador. Has lavado, has limpiado, pero te quedan algunas células. Esas células dan origen a fibras cristalinianas, opacas, y te tapan la cápsula posterior. ¿Cuál es el tratamiento? Con láser entras, y haces un corte acá. Eso se llama capsulotomía, y el paciente vuelve a ver. ¿Ya? Capsulotomía posterior. ¿Cuáles son los componentes del cristalino? Já hablamos. Ya hablamos. ¿Cuáles son? Cápsula, corteza, núcleo y epitelio. Ai, não. Calinho. No. Clasificación del uveitis anterior. Já falou. Vez Já anterior. falamos. ¿Cuál es? Classificação de visão anterior. Claro, ¿cómo se clasifica el uveitis anterior? 3 puede ser. Iritis, ciclitis sí. o iridociclitis. Iridociclitis. Iritis, inflamación solo del iris. Ciclitis, solo del cuerpo ciliar, de la pars plicata. E iridociclitis de ambos. Causas de uveitis exógena, todo. Cualquier bacteria, cualquier virus puede provocarme una uveitis. Tuberculosis, toxoplasma, sífilis, VIH, todo lo que se imaginen puede provocar uveitis. Causas de uveitis asociadas a infección, 3 causas, ya les he dicho, ¿no? Toxoplasma, SIDA, sífilis, cualquier bacteria, hasta la pseudomonas puede provocar. Síntomas corneales, ¿cuál es el síntoma corneal? Para toda patología. Baja dureza visual. Para todas as Dessas 10 áreas. perguntas, quantas mais ou menos aí? 1 o 2. Olha. ¿Qué es la metropía? Por lo menos ya saben que no tienen que estudiar y ya estamos repasando. ¿Qué es la metropía? Hay más, unas 5 preguntas hemos debido tocar, pero no iguales, ¿no?
parecidas o alguna cosa Sí. respecto a eso. ¿Qué es la metropía? Es un defecto de refracción en el que no todos los rayos de luz llegan a ser punto focal en la retina. Citar y definir las ametropías. Citar, ¿cuáles son las ametropías? Miopía, hipermetropía y astigmatismo. Miopía, rayos de luz delante de la retina, antes de la retina. Hipermetropía, Después. tras. Y astigmatismo, Em 2 pontos. Em 2 pontos Distintos. distintos. Muy bien. Pronto, já tirei 100, não preciso nem fazer a prova. Tratamiento del astigmatismo. Lentes, Del astigmatismo, astigmatismo. lentes Esferos cilíndricos o esferos cilíndricos. Ese es el tratamiento con lentes. ¿Se puede operar el astigmatismo? Sí. Se puede operar, se puede poner anillos o se puede hacer crosslink. Mesmo de queratoconoma. Tratamiento de la miopía. El astigmatismo está muy relacionado al queratocón. Tratamiento de la miopía. Lentes negativas. Negativos ou Lentes cóncavos? negativos, cóncavos o divergentes. Se puede hacer, acabamos de decir, láser o facomultiplicación. ¿Y de la presbicia? Presbício. ¿Qué lentes? Muito Ya, focal. bifocales. ¿Qué tipo de lentes son? ¿Positivos o negativos? Los lentes para la presbicia son lentes positivos. Le estamos sumando al cristalino. Digamos, el cristalino se acomodaba de 12 a 20, ¿no ve? En una persona mayor se acomoda entre 19 a 20. Ya no puede subir, o sea, ya no, entre 12 a 13. Ya no puede subir hasta 20, digamos. Baja. ¿Qué tipo de lente le pongo para llegar a 20? Positivo. Y el lente para corregir la presbicia es un lente positivo. El lente de presbicia podré usar de lejos y de cerca, pero el bifocal son dos medidas. A la medida que ya tenía de joven, de astigmatismo, de miopía, de hipermetropía, le aumento la medida de cerca. El lente para cerca, el lente de presbicia, solo sirve para cerca. Si con ese lente miran lejos, no, es una hipercorrección, sobrecorrección. No va a ver claro, solo le sirve para cerca. ¿Qué es la queratitis? Inflamación de la córnea. ¿Cuál es su clasificación? Esa pregunta está buena. ¿Cuál es la clasificación de la queratitis? Infecciosas y no infecciosas. Infecciosas, ¿cuáles son las infecciosas? Bactérias. Bacterias, úlcera corneal bacteriana, infecciones bacterianas intraestromales. Por virus, queratitis virales, queratitis micóticas y queratitis por parásitos. Y las no infecciosas, autoinmunes. Tenemos la úlcera de Mohren, el síndrome de Kogan, la úlcera catarral marginal y las asociadas enfermedades sistémicas. Pero está en el libro, es lo mismo, lo mismo. ¿A qué se denomina panuveitis? De los tres componentes al mismo tiempo. Bien. Guay, 8 preguntas de VA. É a minha. Escolhe uma aí, doutor. Ya, estructuras del uveitis anterior. Iris carótido. Iris y cuerpo ciliar. Ah, sí. La parte explicada. Iritis, ciclitis o iridociclitis. ¿Qué significa panuveitis? Eso ya han preguntado varias veces, ¿no? Eso les preocupaba. ¿Qué se refiere iridociclitis? Inflamación del iris y del cuerpo ciliar, de la parte explicada. Clasificación anatómica del uveitis: anterior, intermedia, posterior y panuveitis. ¿Qué son los PKs? Los precipitados queráticos. Acabou de explicar. Son proteínas o células que estaban en la cámara anterior, son parte del tíndalo, del flake, que se han asentado, se han impregnado al endotelio corneal, ¿no es cierto? Nosotros podemos verla como punteado o como mancha, ¿se acuerdan? Puede ser granulomatosa o no granulomatosa. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuál es la complicación de la uveitis intermedia? Edema, ¿en dónde? Macular. En la mácula, edema macular. ¿Qué es oftalmia simpática? Não, doutor, isso não é pra nada, né? Ele Ella ha preguntado. Ele falou Ele na falou aula. disso aí. Quando o ojo quando excitado y o ojo ojo simpatizante. tem Simpático y excitado por simpatizante. trauma y el contralateral se hace... La oftalmia simpática es que cuando yo tengo una cirugía o un accidente en un ojo, O outro também. el cuerpo reconoce a la uvea cuando Como sale como antígeno. Y
y reacciona contra el otro ojo. Então, ¿Ya? quando ojo sano reacciona. Não. Não, o traumático reacciona ao outro. Exacto. Este ojo traumatizado hace que el cuerpo reaccione contra el otro ojo. O sea, se quedan ciegos del ojo que no ha recibido golpe. Ese es el ojo excitado, digamos, el excitante y el excitado, o el simpático y el simpatizante. No creo que pregunte eso, Não, doutor. Ainda bem, doutor, já tava marcando aqui, ó. pero tienen que saber. Clasificación de patología corneal, ya hemos dicho. Queratitis, distrofias y degeneraciones, traumatismos y tumores. ¿Qué es el panus? Isso aí. No han preguntado eso, aquí está el panus también. Perguntou não? Dá no meio. Panus. Não tenho ideia, por isso eu perguntei. Panus es la neovascularización corneal. Neovasos en córnea. Vascularización corneal. Son vasos anormales que crecen en la superficie de la córnea. Se producen en respuesta a un proceso inflamatorio crónico, generalmente una úlcera. Yo tengo una úlcera, digamos, esta es la córnea, acá. Esta úlcera hace que el tejido diga, necesito controlar, necesito vasos sanguíneos. En el limbo, acá en el limbo, hay unas células madre. Esas células madre producen el epitelio de la córnea. Cuando este estímulo es muy fuerte, hace que la conjuntiva diga, no importa que estén las células madre, las vamos a vencer, voy a crecer. Y la conjuntiva crece formando vasitos hasta tapar la lesión. Son neovasos corneales. ¿Ya? Si son superficiales, se pueden sacar. Puedo hacer un injerto corneal y desaparece. A veces incluso cortando aquí y trasladando el limbo de acá, puedo hacer que desaparezca. Doutor, uma pergunta, o veites associados à espondiloartrose vai cair? Puede ser asociado a Mas espondiloartropatías. algumas vai cair? Pergunta, mas Ah, eso no sé. Tienes que Não, saber lo mas que eu dice só, el libro. só se cair. Solo menciona. Sí. Solamente mencionamos. Ah, então. Ya no las vamos a preguntar en detalle. En reunión Ah, las vamos então a só preguntar. mencionar, só para dizer isso, exato. Vou marcar aqui. Cuando son profundas, aún haciendo trasplante, vuelven a crecer y te invaden el trasplante. Son de mal pronóstico. ¿Ya? Causas de queratitis infecciosa: bacterianas, bacterianas intraestromales, virales, micóticas y parasitarias. 5 características de escleritis y epiescleritis. É daquela tabla assim, que aí ¿Cuáles son? tiene Irritación ardor, hay en la irritación. escleritis o en la epiescleritis. Ardor, prurito, escozor. Eso hay en la escleritis o en la epiescleritis. E vai cair. En el caso de la El dolor escleritis no es- generalmente no hay esa irritación. En la epiescleritis sí. La epiescleritis puede confundirse con una pingüécula o con un perigio. A escleritis. Sensación de cuerpo extraño, prurito, escozor, no hay un dolor muy fuerte. La escleritis tiene dolor que se exacerba con los movimientos oculares. Es dolorosa. ¿Hay baja de visión en la epiescleritis? Generalmente no. En la escleritis, si es que afecta alguna estructura ocular, puede bajar la visión. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Eso dice la tablita, ¿no? Sí. El color, ¿cómo es el color de la epiescleritis? Rojo brillante. ¿Y de la escleritis? Azulado. Hay que revisar por eso con luz natural, ¿no ve? Si uno revisa con luz artificial puede no notar esa diferencia. ¿Qué enfermedades sistémicas están asociadas a la escleritis? Todas las colagenopatías, artritis reumatoidea, lupus, espondiloartropatías. Toda enfermedad autoinmune, toda colagenopatía puede provocar escleritis. También las infecciones, tuberculosis, sífilis, pueden provocar escleritis. Hay que hacer un diagnóstico, ¿ya? La escleritis es peligrosa, puede llevar a la ceguera. Defectos de refracción, miopía, hipermetropía, astigmatismo. Hemos hablado harto de eso, ¿no? Cristalino, ¿qué es fáquico? Fáquico. Sim, cristalino. Com cristalino. Ah, Fáquico con cristalino. Afáquico, Sim, cristalino. pseudofáquico, Falso cristalino. falso cristalino, con lente intraocular. ¿Qué es la catarata? já falou. De novo. Opacidad del cristalino. Según zona de opacidad, la catarata se divide en cortical, subcapsular, nuclear y lamelares, ¿no?
camerales. Os del principais músculo top 3, né, doutor? Es una clasificación. Según grado de madurez se dividen en inmadura, Madura, madura, hipermadura. Madura. ¿No ves? Buena evolución. No. Según la edad a la que se presentan se dividen en congénita, infantil, juvenil y del adulto o senil. ¿No ves? Estudien esas clasificaciones, memoricen. Peraí, doutor. Esse daqui vai ser o pareu, né? No, no es del parejo. Parede de esclerite. Estão atadas. Ya, ¿qué tipos de astigmatismo existen? Hay tres clasificaciones, É eso hablamos con otra simples, clase. misto. Una podría ser fisiológico Uai. y no fisiológico, ¿no ves? Uai, doutor. Fisiológico es cuando se debe a la curvatura normal de la córnea. Es menos de 0,75 de medida. No fisiológico, más de 0,75. Pero eso vimos en el primer parcial. Hay otra clasificación que es de acuerdo a dónde llegan los rayos de luz. É isso que eu quis dizer. Si es que llega uno por delante de la retina y el otro detrás de la retina, ¿qué tipo de astigmatismo es? É misto. Mixto, ¿no ves? Porque tiene un componente Miópico y miópico e hipermetrópico. Aquí está el lente. ¿Qué pasa si los rayos de luz llegan uno en la retina y el otro detrás o el otro delante? Misto. Simple. Ah, sim. Mixto es cuando uno está por delante y el otro por detrás. Cuando uno llega en la retina y el otro detrás o delante, simple. Si llega por detrás, simple hipermetrópico. Si llega por delante, simple miópico. Y también puede ser compuesto, cuando los dos rayos de luz llegan delante o detrás de la retina, pero en distinto punto. En la miopía los dos llegarían en un solo punto, por delante, ¿no ven? Un solo punto. Y en la hipermetropía por detrás. En el astigmatismo compuesto son dos puntos, por detrás o por delante de la retina. Ele vai ficar aqui. Vou virar. Esse Eso. vai perguntar? Sí, con certeza Eu te tô voy a olhando preguntar. só esses dibujitos assim. No creo que sea de dibujo, pero tienen que saber el concepto. ¿Qué es la acomodación? Es ese proceso mediante el cual el cristalino cambia su curvatura para que veamos nítido de lejos y de cerca. ¿Cómo se produce la acomodación? Miose. Ya, la acomodación está asociada a la convergencia y a la miosis, ¿no? Por eso es que los hipermétropes pueden juntar los ojos, hacer estrabismo convergente para tratar de compensar. Se piensa que el músculo, es una teoría, la teoría de Helmholtz dice que el músculo ciliar, cuando está relajado, la zónula se contrae y el cristalino está plano. Cuando el cristalino se abomba, la zónula se relaja y el músculo ciliar se contrae. Eso ocurre cuando vemos de cerca. Y eso es verdad, cuando estamos mucho tiempo viendo de cerca puede haber espasmo del músculo ciliar. Tanto estar contraído puede hacer espasmo y viene dolor de cabeza, cansancio visual, los ojos empiezan a lagrimear. Se puede deber a eso. ¿Ya? Eso es la acomodación. Etiología de la miopía. Axial, de curvatura y de índice. Ya hemos dicho. ¿Por qué se caracteriza el síndrome de Cogan? Porque hay una distrofia corneal y un problema auditivo. Incluso puede haber tipo de queratitis, ¿no? Isso aí tá frio, doutor? Tá quente? Muy frío. Eso no les voy a preguntar. Frío. Dos tipos de distrofia. Glória a Deus. Queratocono y queratoglobo, ¿no? Las distrofias, ¿qué son? ¿Se dan en jóvenes o en adultos las distrofias? Jóvenes, es de jóvenes. Las degeneraciones se dan en adultos, ¿ya? Eso no se olvide. Diferencia entre escleritis y epiescleritis, ya hemos dicho, ¿no? La escleritis es peligrosa, la epiescleritis no. La epiescleritis es roja brillante, la escleritis azulada. La escleritis duele, la epiescleritis incomoda, arde, escuece, pero no duele, ¿ya? ¿La epiescleritis baja la visión? No. La escleritis puede bajar. Clasificación anatómica de la uveitis: anterior, posterior, intermedia y panuveitis. ¿Cómo se denomina la inflamación del cuerpo ciliar? Depende. Depende de qué segmento esté inflamado. Si está inflamada la pars plana, pars planitis. Si está inflamada la pars plicata, ciclitis. ¿Qué es el efecto Tyndall? Proteínas o células de cámara anterior que se pueden ver inclinando que la... câmara os dois de refracção. Vamos a ver tu examen mañana.
Aquí está uveitis, clasificación del uveitis. Ya hemos dicho que hay varias, la más importante es la anterior, intermedia y posterior y panuveitis, que son la clasificación anatómica. ¿Cuándo se indica administrar corticoides sistémicos? Quando no tratamento cópico de anterior, quando em Quando vídeo anterior, o tratamento cópico tópico não, O o periocular periocular não funciona. En uveitis Intermédia, intermedia, que tampoco Lo mismo. funciona. Y en las uveitis posterior e recuerden que el corticoide tópico no llega a la parte posterior del ojo. Entonces, para uveitis posteriores tengo que usar sí o sí corticoides sistémicos, ¿no? Tipos de astigmatismo, ya hemos dicho, simple, mixto y compuesto. Clínica de la miopía, ¿cómo ve el miope? borroso, Bien de cerca. Borroso de lejos y bien de cerca. ¿El hipermetropé? É o contrário. Depende. Si es poca medida puede estar asintomático. Y si es mucha medida, ve mal de lejos y de cerca, o puede ver bien de lejos y mal de cerca. ¿No ve? Es variable la del hipermétrope. Del astigmatismo, Pode de cerca e de lejos. ve borroso, de lejos y de cerca, distorsionado. Y de la presbicia, bien de lejos y mal de cerca. El problema es de cerca. Dioptrías de la córnea y del cristalino. 40-42 para la córnea, E 20 para el cristalino. En total el ojo 60-62. ¿Qué es el queratocón? La forma cónica de la córnea. ¿Y qué es? Es una queratitis, una distrofia, una degeneración, un traumatismo, un tumor. Distrofia. Distrofia. Ah, Es una distrofia corneal. Es una de las dos distrofias que se ven a simple vista. Signos de la queratitis vírica. ¿Cuáles son los signos? Depende. Hay una característica bien particular que tiene la queratitis por herpes simple. ¿Qué tipo de úlcera? Es típica úlcera dendrítica del herpes simple. Ya si ven ese tipo de úlcera, queratitis por herpes, hasta no probar lo contrario. ¿Ya? Después comparte las características comunes a todas las queratitis. ¿Cuáles son los signos que provocan las queratitis? Ya, pero esos son signos de segmento anterior. Inyección ciliar, miosis y pinda. Dolor. A nivel de la córnea, eso es síntoma. E o que é que você perguntou? de mosca volante? Que foi que ele perguntou? No provoca miosis óseas. Não. Ese también es síntoma. Signos da Opacidad, queratitis. hay infiltrado. O sea, hay un área que está opaca. Y pérdida de calibre, pérdida de sustancia. Se va adelgazando la No córnea. caso, doutor, perda de transparência, fibrose e lesão Eso, y muscular. pérdida de elasticidad, ¿no es cierto? Esos son los signos de córnea, no se van a olvidar. Los otros son de segmento anterior. ¿Qué es el panus? Neovascularização corneal. ¿Están cansados como yo? Sí, no es harto temario que hemos revisado en un rato. Bueno, hay algunas preguntas que les he aclarado, otras que no. Revisen el libro. No. Doutor, direcione mais ou menos. porque é Lean, difícil. revisen el libro es base. Todo lo que está preguntado, excepto algunas cosas que hemos cambiado en el libro, ¿no ve? Hemos dicho que el libro está mal en una cosa. Eso hemos cambiado. É naquela parte, nessa partinha que eu digo já já. Lo que hemos cambiado en el libro, lo que les he dicho que voy a É preguntar. que ele está. falou, ó, que o... Oh, meu Deus do céu. É o Eso. negócio da dioptria lá Suerte, do... entonces no voy a estar para el examen. Voy a tratar de ¿Por qué, subir las notas doctor? lo más antes posible. Trabajo es ahora.